Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Stephen Hawking. Stephen William Hawking fue un eminente físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico de fama mundial. Nació en 1942 y murió en 2018. Es conocido por sus trabajos sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, y también por la predicción teórica de que los agujeros negros emiten radiación de Hawking. Stephen también trabajó durante toda su vida en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose mostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años aproximadamente, y un final dentro de agujeros negros. También investigó y trabajó para unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Un resultado o consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros no eran realmente negros o totalmente negros, sino que podían emitir radiación que eventualmente podía evaporarse y desaparecer. Otra conjetura o suposición que él planteó es que el universo no tiene límites en el tiempo tal como lo imaginamos. Eso implicaría que el modo en que el universo empezó queda completamente determinado por las leyes científicas. Escribió numerosos libros divulgativos sobre la ciencia, algunos de ellos fueron extraordinariamente populares, como el famoso libro Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, publicado en 1988, y que ha sido el libro de ciencia más vendido de toda la historia. Hawking, como se sabe, padeció una severa discapacidad al sufrir la enfermedad degenerativa esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, lo que afortunadamente no le impidió mantener su alta actividad científica y pública y le ha hecho ser un referente en cuanto a la motivación y superación para muchas personas. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas de Hawking. Dice en una de ellas: la próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno, porque sin imperfección ni tú ni yo existiríamos. En efecto, no se trata de que las personas pues sean complacientes con sus errores o que les dé igual cometer errores, pero aún poniendo la máxima atención, el máximo cuidado, la máxima disposición para hacer las cosas bien, es posible que algunas no salgan correctamente o salgan mal. Eso no significa que no haya que seguir en el camino de mejora continua o constante en cualquier actividad que se desarrolle, y también, por supuesto, en el ámbito de la ciencia y en la propia vida. También en otra de sus frases dice Hawking: solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy normal, pero podemos entender el universo. Eso nos convierte en algo muy especial. Yo aquí estoy de acuerdo con casi todo lo que dice en estas frases el propio Hawking, pero discrepo en que pues podemos entender completamente el universo, porque diríamos que hay muchas incertidumbres, muchas dudas, muchísimas hipótesis, por ejemplo, acerca del comienzo del universo, acerca del final del universo también, etcétera, etcétera. Es verdad que conocemos en gran medida cómo se formó el universo a partir de varios elementos fundamentales como el helio, el hidrógeno y otros gases fundamentales, y a partir de ahí cómo se desarrolló la producción de galaxias, de estrellas, de planetas, etcétera. Pero eso no supone que los grandes misterios sigan todavía presentes en la mente de los científicos, de los astrónomos, de los filósofos, de los hombres de ciencia y en general de todas las personas, porque no tenemos todas las respuestas a los interrogantes que plantea el surgimiento del universo. En cualquier caso, pues es verdad que eso da pues una sensación de incompletitud presente en la mente humana, porque nos gustaría saber efectivamente de dónde surgió todo y si es que hay algunos motivos o cómo eso pudo suceder, porque parece lo más difícil de entender o de comprender. En otra de sus frases dice Hawking: la eternidad es mucho tiempo, especialmente hacia el final. En efecto, es una frase que puede sonar algo paradójica cuando dice especialmente hacia el final, porque se supone que no lo hay.
al ser algo eterno. Y eso es difícil de entender para la mente humana. En cualquier caso, realmente, pues el punto clave es entender cómo de nada surgió algo en el principio del universo hace unos 13.800 millones de años. Ese es el punto crítico que habría que entender para quizás comprenderlo todo de otra forma. También en otra de sus frases dice: solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida podría convertirse en algo inteligente que no queremos llevar a cabo. Efectivamente, con esta frase está indicando también que la inteligencia humana es tremenda, es inmensa. Nos ha permitido inventar muchísimas cosas, hacer una vida mucho más satisfactoria que la que tienen, por ejemplo, los animales, que no tienen inteligencia abstracta, pero precisamente por las guerras, las luchas, los conflictos, la violencia existente en el mundo, podemos plantearnos si eso merece la pena tener una inteligencia abstracta de tantísima potencia, si luego resulta que tenemos pues bombas nucleares, bombas atómicas, y que tenemos armamentos que matan con una facilidad pasmosa, etcétera. Y todo eso quizás supone una descalificación de nuestra inteligencia abstracta, aunque por supuesto también habría que analizar la bondad y la maldad humana e intentar, por supuesto, primar la bondad sobre la maldad. Y eso pues es también algo difícil de conseguir, es costoso. También tiene frases Hawking que pues son frases de tipo psicológico, que son en general muy acertadas. Por ejemplo esta, la que dice: la gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enfadado o te quejas. Efectivamente, hay que ser una persona constructiva desde el punto de vista de Stephen Hawking, una persona optimista, diríamos que pretende solucionar los problemas a los que se enfrenta y tiene una actitud proactiva, creativa, positiva en principio, aunque es consciente de los problemas de la realidad, de la vida, de la sociedad, de todo tipo, que existen, es algo pues inevitable, pero por supuesto con las quejas o con una actitud derrotista o pasiva no se solucionan los problemas. Por lo tanto, diríamos que hay que ponerse manos a la obra e intentar cambiar la realidad en la medida en que podamos. Y a veces hay que decir también que podemos más de lo que creemos. Y de eso también está convencido el propio Stephen Hawking. Y en este orden de cosas, pues hay otro párrafo, podríamos decir, en el que también él matiza estas cuestiones, cuando dice: el error humano que más me gustaría corregir es la agresión. Puede haber tenido una ventaja de supervivencia en los días de cavernícolas para obtener más alimento, territorio, pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos. Es, diríamos, una crítica muy contundente, muy dura, contra el armamentismo que existe en muchos países del planeta y también con la proliferación de guerras de todo tipo, de luchas, de conflictos armados por todas partes del mundo, y luego también la propia violencia existente en muchas personas. Eso también es criticado de una manera muy clara y muy evidente por Hawking. Eso tendría que desaparecer, porque al final podemos acabar todos en una inmensa guerra mundial que nos destruiría como especie y que también destruiría el planeta. En otra de sus frases también dice que dice lo siguiente: la vida primitiva es muy común y la vida inteligente es bastante rara. Algunos dicen que aún tiene que ocurrir en la Tierra. En esta última parte, pues el propio Hawking muestra pues una ironía crítica, una ironía muy especial, porque viene a decir que no somos realmente una especie inteligente cuando nos matamos unos a otros en las guerras, y eso indica que no somos tan inteligentes como creemos, aunque es verdad que tenemos una inteligencia de altísimo nivel, porque eso se puede probar con los inventos de la tecnología, con la aviación, los cohetes espaciales, la construcción de todo tipo de artilugios, etcétera, la electrónica, internet, etcétera, etcétera. Pero aún así esa inteligencia habría que ponerla entre comillas, viendo lo que sucede en el planeta de injusticias, de hambre, de guerras, etcétera.
También en otra de sus frases, más escueta, más precisa, dice el propio Hawkins: el universo no permite la perfección. Efectivamente, es un poco como la ley de la entropía, del desorden, que permite que las cosas en cierto modo existan. Por lo tanto, la imperfección también tiene su papel, tiene su función junto a la perfección. Además, también en otro de sus párrafos famosos dice: recuerda mirar hacia las estrellas y no abajo hacia tus pies. Trato de darle sentido a lo que ves, o trata de darle sentido a lo que ves, y pregúntate qué haces que el universo pues exista. O sea, sé curioso, por más dura que la vida pueda parecer, siempre hay algo que puedes hacer para llegar al éxito. Lo importante es que nunca te des por vencido. Efectivamente, el coraje, la resistencia, la resiliencia, se podría decir, la perseverancia, la tenacidad es lo que nos hace triunfar, lo que nos hace conseguir resultados. Mayores o menores, por supuesto, pero nos hace conseguir cosas. Eso es algo incuestionable, indudable. También en cuanto al cerebro, pues tiene algunas frases también brillantes, el propio Hawkins, por ejemplo, una que dice: considero que el cerebro, como un ordenador que dejará de funcionar, lo es cuando sus componentes fallen. No hay cielo ni nada más, es una historia de hadas para que la gente tenga miedo a la oscuridad. Bueno, en estas frases, pues lo que viene a insistir, en lo que viene a insistir el propio Hawkins, es que al final el cerebro también se puede hacer una analogía con el ordenador, y hay una serie de 100.000 millones de neuronas aproximadamente, y de sinapsis neuronales y de partes del cerebro que funcionan de manera conjunta, armoniosa, integrada, y si eso falla, con enfermedades como por ejemplo las demencias y otras, pues diríamos que el cerebro no funcionaría correctamente. En cuanto a la cuestión de la vida después de la muerte, del cielo, del paraíso, de la otra vida posterior a la muerte, pues él considera que es como un cuento de hadas. Diríamos que para intentar que la gente se comporte bien en la vida, en el mundo, teniendo pues un cierto temor a lo que suceda después de la muerte, cuando desde su perspectiva después de la muerte no existe nada, existe el vacío más absoluto, la no conciencia, la inconsciencia más total, desde su planteamiento científico. Por lo tanto, se le puede considerar claramente como un científico materialista en el pleno sentido del término. También, pues en otra frase, pues manifiesta su esperanza, su optimismo, cuando dice: vivimos en el más probable de todos los mundos posibles. Claro, porque si no, no hubiera existido, y era el que más probabilidades tenía de existir. Aunque es verdad que hay científicos, astrónomos, cosmólogos que consideran que puede haber varios universos paralelos, pero eso no está probado ni demostrado, y quizás no lo esté nunca. Son simples conjeturas, suposiciones, que pueden tener más o menos viabilidad, ¿no?, teórica, en cuanto a su justificación, pero que no es algo que se pueda probar matemáticamente o físicamente por lo menos. Y eso sería lo fundamental. En cuanto a sus problemas por el ELA o por la esclerosis lateral amiotrófica que sufrió durante pues prácticamente toda su vida, tiene frases también, por ejemplo, la que dice: aunque no me puedo mover y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Efectivamente, porque en su inteligencia pues la libertad está presente continuamente, porque puede cambiar sus discursos, sus ideas, sus investigaciones, también su forma de vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo fundamental. Y también señala el valor de la inteligencia con otra valoración diferente, cuando dice: la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. En efecto, porque en la vida pues vamos a tener que superar infinidad de cambios producidos por el paso del tiempo, simplemente porque somos seres finitos, mortales, y todas las cosas también están sometidas al tiempo. Por lo tanto, es algo inevitable. No hay nada estático y permanente en la vida. Quizás lo único estático y permanente es el transcurso del tiempo, precisamente, desde esa perspectiva, pero es lo único, porque lo único que es permanente es el cambio, podríamos decir.
por lo menos mientras exista el universo. Cuando este universo en el que estamos desaparezca, o si llega a desaparecer, pues entonces habrá otra situación espaciotemporal quizás diferente, que no sabemos cómo puede ser tampoco. En cualquier caso, esa es la realidad. En relación con la significación o la importancia de Internet, el propio científico pues también opina al respecto y da sus ideas. Hawkins dice: ahora todos estamos conectados por Internet, como las neuronas en un cerebro gigante. Lo que pasa que es un cerebro gigante que está conformado por miles y miles de millones de mentes diferentes. Por lo tanto, pues es una comparación, una analogía, una similitud que se establece entre Internet y el cerebro mundial que está formado por Internet, por decirlo de alguna manera. Sí, es una comparación entre las neuronas de cada cerebro individual, como si fuera algo parecido a las neuronas, entre comillas, a los chips, etcétera, o a los elementos que conforman la computación por Internet. Aunque también hay que decir que con la computación cuántica, con los ordenadores cuánticos, digamos, la capacidad de Internet se va a multiplicar en cuanto a su potencia, su capacidad. Más todavía, bastante más de la que actualmente ya tiene, que es inmensa también esa potencia de Internet en todos los órdenes, en todos los sentidos. Y en otra de sus frases, también pues muy interesante, dice Hawkins: la propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas. En efecto, el hacerse preguntas es importantísimo, porque a veces puede no haber unas respuestas precisas y exactas, en otros casos sí las hay, por supuesto, pero eso es lo más notable, lo que ha permitido progresar en la ciencia, en todas las disciplinas, en la filosofía, en el arte, en la creación, en todo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.